Desde la semana pasada estamos repartiendo cada vez que usted llega un flyer así como este, que son las notas o los puntos principales de cada uno de los mensajes de las predicaciones. Así que si usted recibió uno, espero que pueda aprovecharlo, pueda tomar todas las notas, anotar todos los versículos bíblicos ahí, que los vaya guardando también. Si usted necesita un lapicero, solamente levante la mano, ahí los hermanos de bienvenida le van a estar repartiendo un lapicero si usted desea, y usted puede quedarse con ese lapicero, ¿ok? Si se lo lleva, no piensa de que, me estoy robando el lapicero. No, ¿ok? Para que usted lo tenga, ¿ok? Entonces, si usted necesita, espero que haya habido suficiente, yo creo que sí, notas, para que pueda seguir ahí cada uno de los mensajes y lo va guardando y después los puede revisar también, ¿ok? Comenzamos con la predicación de la palabra el día de hoy. Si tú crees que tienes problemas en tu vida, déjame decirte que no tienes ni idea de lo que estás diciendo. Porque si tú quieres ver a alguien que verdaderamente tenía problemas, alguien que verdaderamente las cosas le salían de mal en peor, una tras otra, ese es José. ¿Han escuchado alguna vez hablar de José en la Biblia? Está plagada de historias de José, pero en especial la historia de la vida de José está en el primer libro de la Biblia, en Génesis, son varios capítulos, no los vamos a leer todo, pero para que tú lo puedas leer, ahí te lo dejé en tus notas. En Génesis del capítulo 37 al capítulo 45 está la historia de José. Y te animo a que durante esta semana la leas y si ya la has leído antes la vuelvas a leer otra vez porque es fascinante la historia de José. Rapidito te la cuento en resumen, no tanto las cosas buenas en la vida de José, sino las cosas malas, que ha sido caracterizado por las cosas malas que le sucedieron al pobre José. Primero, sus hermanos de sangre lo odiaban. Pero lo odiaban, era el más pequeño en ese momento y lo odiaban. Lo odiaban tanto de que lo golpearon y lo metieron en un pozo. Estando ahí en el pozo, lo odiaron tanto que algunos pensaban matarlo, pero otros dijeron, no lo matemos. Entonces, ¿qué hicieron? Lo vendieron. Lo vendieron como esclavo a su propio hermano de sangre. No terminado ahí la mala suerte, podemos decir, ¿verdad? O la desgracia de José, sino que una vez trabajando como esclavo, lo acusan injustamente. La esposa de su jefe lo acusa de acoso cuando en realidad ella era la que estaba acosándolo a él. Es decir, de que no le fue muy bien a José. Después de que lo acusan, lo meten preso. Va a parar a la cárcel. Ahí en la cárcel, como que a pesar de estar en la cárcel, le empezaba a ir un poquito mejor. De pronto había una necesidad en donde dos personas necesitaban de que alguien les interprete un sueño y él tenía ese don de interpretar sueños. Le interpreta los sueños a estas dos personas que eran mandatarios del faraón, que estaban presos ahí por diferentes circunstancias. Y después de que él le interpreta el sueño, le dice, hey, cuando vayas con faraón, por favor, háblale bien acerca de mí. Dile que lo que yo hice por ti, ayúdame para que me pueda sacar de la cárcel. Salieron estas dos personas de la cárcel y ninguno de ellos se acordó del pobre José. Ninguno le habló a Faraón de José y él siguió por muchos años más en la cárcel. Pobre José, no le salía ni una bien. Yo me imagino que con cada una de estas cosas y después de haber ya desde su juventud, su adolescencia, después de haber pasado por tantas situaciones difíciles, el pobre José no podía disfrutar absolutamente nada. Ni un triunfo, ni una cosa que le saliera bien, por más mínimo que sean, porque posiblemente José estaba pensando siempre, esto se va a echar a perder en cualquier momento. ¿No le ha pasado que alguna vez usted o con diferentes circunstancias tú no puedes disfrutar ni siquiera los momentos lindos en tu vida, con tu familia o en lo que sea? Porque siempre está en tu mente, siempre está en tu recuerdo las situaciones malas que tuviste que atravesar. O siempre estás pensando, disfrutemos esto mientras dure porque esto se va a echar a perder.
Muchas veces tenemos esa mentalidad. Y posiblemente José, sabemos después con el final de la historia de que no era tan así, pero desde el punto de vista humano, él siempre estaba posiblemente a la espera de que todo se viniera abajo. No podía disfrutar ni un buen momento y tendría toda la razón en pensar así. Porque conociendo la historia de José vemos de que era una desgracia tras otra. Y teniendo ese antecedente en el pasado de tantas desgracias y tantas pruebas y tantas cosas malas, era obvio de que él esperara la siguiente desgracia a la vuelta de la esquina. Lógico, era lógico. ¿Por qué? Porque ya había antecedentes en su vida de un montón de tragedias. Y esa es la palabra clave del mensaje del día de hoy. Es más, hasta está en el título: antecedentes. Antecedentes. Y antecedentes, justamente, todos tenemos antecedentes en nuestra vida. Y muchas veces queremos mantener la calma, pero nos cuesta porque nos enfrentamos a las cosas que nos pasaron en el pasado. Nos enfrentamos a las situaciones difíciles y a nuestros antecedentes del pasado, por ende, condicionan nuestro presente y nuestro futuro. ¿Y qué es un antecedente? Rapidito te lo digo. Un antecedente es algo que nos pasó en el pasado, pero que nos marca el futuro. Vuelvo a repetirlo, un antecedente es algo que nos pasó en el pasado, pero que marca nuestro futuro. Y este término antecedentes posiblemente no lo encuentras así literal en la Biblia, pero es un término que tiene una connotación muy negativa. Cada vez que hablamos de antecedentes o escuchamos esa palabra, pensamos de manera negativa. Por ejemplo, se utiliza en cuestiones judiciales, ¿verdad? En cuestiones judiciales se utiliza mucho. Por ejemplo, alguien iba conduciendo borracho y por ende, como no era la primera vez cuando lo agarran borracho conduciendo y no era la primera vez porque tenía antecedentes, entonces va preso. ¿Por qué? Porque ya antes había cometido el mismo crimen o había cometido un crimen parecido. Se utiliza muchísimo, muchas personas las dejan libres por cometer algún delito. ¿Por qué? Porque no tienen antecedentes, pero si tienes algún antecedente con la ley, ante lo más mínimo que hagas, automáticamente vas a ser condenado de manera más severa, porque ya tienes un pasado de haber cometido otros delitos. Pero no solamente en el área judicial, también en la medicina se utiliza esta palabra antecedentes, ¿ok? Si tu papá tuvo diabetes, es muy probable de que tú vas a tener diabetes también. ¿Por qué? Porque hay antecedentes en tu familia de esa enfermedad. ¿Me sigue o no me sigue? Sí, ¿verdad? Entonces, hay antecedentes médicos de que tu familia o alguien en tu familia pasó por esa enfermedad. Por ende, tú estás más propenso a también tenerlas. Entonces esos antecedentes que tú no tuviste nada que ver posiblemente con eso, porque tú no fuiste el que estuviste enfermo, pero aún así tienes que acarrear con eso y tienes que tener mucho más cuidado en esa área, especialmente en el área de tu salud. Pero podemos llevarlo a cualquier área de nuestra vida también. Los antecedentes los podemos llevar a cualquiera de nuestra vida, así como José. Si las cosas nos salieron mal en el pasado, hay un precedente para que nos vuelvan a salir mal las cosas. Si tú emprendiste un negocio y de pronto te fue mal, quebraste, tuviste que cerrarlo, tú ya tienes antecedentes de que no te fue bien, entonces es muy probable de que no vuelvas a emprender otro negocio. ¿Por qué? Porque ya tienes ese temor. Me fue mal una vez, ¿qué tal si me va mal otra vez? Entonces uno tiene ese temor. En las relaciones también. Nuestras relaciones de amistad o en las relaciones amorosas también. O en las relaciones de pareja también, ¿verdad? Cuando te va mal, tú ya dices, hey, no, ya me fue mal una vez. No voy a caer otra vez en lo mismo. Voy a tener mucho más cuidado si eres sabio, obviamente. Hay veces de que somos muy cabeza dura y caemos y tropezamos de nuevo con la misma piedra. Como dice, no sé quién la canta esa, pero... Alguien la canta, ¿verdad? ¿Julio Iglesias dijeron por ahí? Ok.
Pero si somos sabios, muchas veces decimos, hey, tenemos más cuidado, porque ya hay un antecedente en nuestra vida, o en los estudios, o incluso en la iglesia también. Si me lastimaron, si me fue mal, o si tuve una mala experiencia, entonces, wow, voy a dudar en poder dar de nuevo ese paso cuando ya en el pasado lo hice y no me fue bien, por diferentes circunstancias. Pero los antecedentes son tan duros o tan serios de que no solamente nos condenan a nosotros, sino que también en base a los antecedentes nosotros condenamos a otras personas también. Por eso, como lo digo en las notas, los antecedentes condenan a otros y te condenan a ti. Los antecedentes siempre condenan o siempre afectan nuestras decisiones. El que estuvo de pronto preso y cumplió su condena y salió de la cárcel, al salir le va a costar muchísimo poder conseguir un trabajo. ¿Por qué? Porque cuando va a aplicar para un trabajo y le van a hacer su chequeo de su historial delictivo, su historial o su background check, se van a dar cuenta de que estuvo preso, entonces le va a costar muchísimo. Y posiblemente él diga, hey, pero yo ya cumplí mi condena, yo ya no vuelvo a hacer lo mismo, yo ya salí de eso, ya estoy recuperado. Bueno, pero tienes antecedentes. Entonces va a ser un poco difícil. Entonces esa persona en cierta manera sigue siendo condenado por otros en base a los errores que cometió en el pasado. Los antecedentes siempre se usan de una manera injusta. Usamos los antecedentes de las demás personas para condenarlos de manera injusta. Que una persona haya hecho algo en el pasado, creemos de que lo hará nuevamente con nosotros y no siempre es así. No siempre es así. De pronto tú estás conociendo a una persona, tú estás soltero o soltera y estás conociendo a una persona y de pronto te enteras de que en el pasado, te cuenta que en el pasado ya estuvo casado o casada antes y está divorciada y tú dices, ya tiene antecedentes esta persona de no haber sido exitoso en su matrimonio. Y muchas veces, querramos o no, por más cristianos que seamos y por más que querramos perdonar, hay veces que decimos, voy a tener que tener más cuidado. No estoy diciendo que está bien juzgar, estoy diciendo la realidad que muchas veces hacemos nosotros con las demás personas. Porque los antecedentes justamente son los que condenan y todos te miran diferente en base a los antecedentes que tienes. Cuando has cometido errores en el pasado o han pasado dificultades en tu vida, automáticamente tú ya llevas un sello en tu frente con esos antecedentes y tienes que acarrear el resto de tu vida con esos antecedentes. El divorciado, la divorciada, la abusada, el mentiroso, el mal amigo, la infiel. Y a veces nos recuperamos, pedimos perdón y no volvemos a cometer esos errores. Pero aún así, nosotros seguimos, el mundo y la sociedad nos sigue juzgando de la misma manera. Hay un dicho que dice, hazte la fama y échate a dormir. Es decir, que una vez que ya se te conoce por algún error, olvídate, va a ser extremadamente difícil, sino imposible, que alguien te mire de manera diferente. Porque como seres humanos nos basamos siempre en los antecedentes. Condenamos a los demás. Como seres humanos condenamos a los demás, no solo por los antecedentes que ellos tienen, sino también por los nuestros. Hay veces que nosotros condenamos a las demás personas no por los errores que ellos cometen o cometieron en el pasado, sino por los errores que nos afectaron a nosotros, por ende condenamos a otros. Por ejemplo, tú puedes encontrar una persona, si tú estás soltero o soltera, hoy va mucho para los solteros, ¿ok? Si tú puedes encontrar una persona que te ama profundamente, pero en el pasado otro te engañó, te hizo daño, por ende tú constantemente vas a estar a la defensiva. El pobre tipo, el pobre príncipe azul nuevo que ha llegado a tu vida, no tiene nada que ver, es un buen tipo.
pero los que te tocaron antes no eran tan buen tipos. Por ende, está pagando este nuevo príncipe azul por el daño que hicieron los otros. ¿Por qué? Porque los antecedentes de otros afectan tus decisiones presentes. Pasa lo mismo en la iglesia. Con la iglesia pasa lo mismo. ¿Cuántas personas no quieren volver a la iglesia? A ninguna iglesia. Porque en el pasado las trataron mal o abusaron de ellas en diferentes circunstancias, o alguien les dijo mal, o algún pastor no los trató como debían de tratarlo o abusó de ellos. ¿Cuántas personas han tenido malas experiencias en la iglesia? Por ende, cuando tú las invitas a la iglesia dicen no, yo no vuelvo más a la iglesia. Y tú le dices, pero nuestra iglesia es completamente diferente, nada que ver con la otra. Tenemos un pastor súper guapo y súper buena onda. Y tú dices, no me interesa, dicen los demás. No me interesan porque ya en el pasado tuve esas malas experiencias. Por ende, esos antecedentes que esa persona vivió en el pasado le impiden que tenga una nueva experiencia con Dios, que tenga una nueva experiencia, una transformación en su vida. ¿Ven lo difícil que es lidiar con los antecedentes? ¿Ven lo difícil que es lidiar con las situaciones difíciles de nuestra vida cuando quedan a medias, cuando no quedan sanadas, cuando no hemos permitido que Dios restaure nuestra vida por completo? Eso se agrava aún cuando nosotros somos testigos y víctimas de esos antecedentes. Si Él te engañó una vez, va a ser muy difícil, mejor dicho, que vuelvas a confiar en Él. Y vas a estar cargando toda tu vida con esa carga. Pero no solamente tú condenas a otros, sino muchas veces nosotros también nos condenamos en base a nuestro pasado. Por eso el subtítulo de este mensaje es Tu pasado te condena. Y muchas veces nosotros vivimos condenados con nuestro pasado, con nuestras experiencias. Los antecedentes pesan mucho. Los errores en nuestra vida del pasado pesan muchísimo. No emprendemos nada nuevo a veces por miedo a que nos pase lo mismo. Se nos presentan oportunidades para poder restituir nuestra vida, restituir relaciones, comenzar de nuevo y no las aprovechamos. Porque estamos todavía lidiando con los errores del pasado. Helen Keller, una gran pensadora y autora, escribió una vez diciendo: cuando se cierra una puerta a la felicidad, otra se abre. Pero con frecuencia nos quedamos tanto tiempo mirando la puerta cerrada que no vemos la que se abrió. Con frecuencia nos quedamos, como siempre lo digo, me encanta decirlo de esta manera, con frecuencia nos quedamos llorando al lado de la rueda ponchada cuando no nos damos cuenta que tenemos otra de repuesto ahí en la cajuela. Y no nos permite ver el dolor del pasado, y los antecedentes no nos permiten ver lo nuevo que Dios quiere hacer o que Dios trae a nuestra vida. Los resentimientos dañan, ya que es como ver una película de tu vida vez tras vez, cuando sigues recordando tus errores o tus pruebas o tus dificultades del pasado. Lo único que consigues cuando solamente te enfocas en tu pasado es volver a abrir las heridas que la vida y las circunstancias te causaron. Es volver a recordar y seguirte haciendo daño. La palabra nos enseña de que la vida tenemos que seguirla hacia adelante siempre, que la vida no consiste en un espejo retrovisor de constantemente estar mirando hacia atrás. Dios nos enseña de que la vida no consiste en eso, sino que consiste en avanzar hacia adelante, en confiar plenamente en el Señor. La vida es hacia adelante y nunca hacia atrás. Si tienes siempre puesta tu mirada en el pasado, siempre vas a estar condicionando tu presente y tu futuro, siempre.
Porque siempre vas a estar enfocado hacia atrás. Si pones tu mano en el arado y miras hacia atrás, entonces todos los surcos te van a salir torcidos. Todos los surcos, porque tienes que mirar hacia adelante cuando pones la mano en el arado. Por eso Jesús dijo de que aquellos que poniendo la mano en el arado miran hacia atrás no son dignos del reino de Dios. Porque están enfocados en el pasado y no en el futuro, y no en el presente, y no en lo que están haciendo. No están mirando hacia adelante, están solamente enfocados en sus antecedentes. Creemos que le hacemos daño al otro cuando recordamos el mal que nos hizo. ¿No le ha pasado alguna vez esto? De que se acuerda del daño que le hicieron o las traiciones en su vida, que le han llegado a su vida, y se acuerda de esas personas que le hicieron daño. Y pensamos, ¡ay, que sufra, está sufriendo! No, el que sufre eres tú. A ti te va a agarrar la úlcera, no a ellos. Porque el rencor eso es lo que hace. El rencor lo que hace es, el rencor y no perdonar es como dijo alguien una vez, tomarse el veneno uno y esperar que el otro se muera. Imposible. Por eso, ¿cómo hacer? ¿Cómo salir? Y esta es la pregunta que hacemos aquí, que le hago aquí en las notas. ¿Cómo salir de la condena de los antecedentes? Porque los antecedentes y el pasado constantemente nos condenan a nosotros y condena a otros también. ¿Cómo salir de la condena de los antecedentes? Lo primero es perdonando. Amén. Le podía dar la vuelta y hacerlo súper espiritual y poner un montón de puntos, pero la base es esa, lo sencillo es eso, es perdonando. El perdón tiene ese poder para verdaderamente quitarte y romper esas cadenas en tu vida. El perdón es extremadamente poderoso. Siempre la solución ante cualquier problema, en cualquier relación, ya sea matrimonial, amistosa, de negocios, en la iglesia, siempre la base para restaurar cualquier relación es el perdón. Sucedió con tu relación con Jesús. Cuando tú entregaste tu vida a Jesús, tú le pediste perdón. Jesús te perdonó, por ende, la relación que había sido diseñada desde un principio, que tú debías de tener con Dios, fue restaurada en base al perdón que Dios te dio. Funcionó con nuestros pecados y funciona en cada situación de nuestra vida. La solución más efectiva es el perdón. Y podríamos hablar mucho acerca del perdón, pero no necesariamente lo podemos resumir de que el perdón no es necesariamente un sentimiento en donde tú tienes que sentir perdonar a alguien. Nunca lo vas a sentir, querido hermano. Nunca vas a sentir perdonar a las personas que te han hecho daño, porque no es una cuestión de sentimientos. Es una cuestión de decisión y convicción. Decido perdonar. En algún momento dejaré de sentir esto, dejaré de sentir esta rabia, pero tengo que decidir perdonar, porque si yo no lo decido, entonces voy a seguir arrastrando la condena y seguir arrastrando todas las dificultades y todo lo que está pasando, y voy a seguir arrastrando todas las dificultades del pasado y no voy a poder avanzar. Perdón. Y perdón es perdonar a otros, perdonar la ofensa que te han hecho. No necesariamente tienes que ir y hablar con esa persona y decirle, mira, te perdono y soy mejor que tú porque te perdono. No. Pero es una decisión que tú tienes que hacer. Voy a perdonar a esta persona. Y si Dios me da la oportunidad de poder hablar en el futuro con esta persona, lo haré. Pero yo decido perdonar. Y cuando lo decimos con esa convicción, vas a ver cómo Dios empieza a obrar más y más en tu vida. Pero no solamente perdonar a otros, sino que también tienes que decidir perdonarte a ti mismo. Perdonarnos a nosotros mismos es sumamente importante también, porque a veces somos demasiado duros con nosotros.
Si verdaderamente nos ponemos la mano en el corazón, muchas veces somos muy duros en perdonarnos a nosotros. Sí, Dios nos perdona, pero muchas veces el remordimiento de haber fallado, de haber cometido un error, nos mantiene siempre condenándonos a nosotros mismos. Por ende, también tenemos que entender de que por ende, como Dios nos ha perdonado, nosotros también debemos perdonarnos. El perdón es fundamental. No hay nada más que tú puedas hacer por las cosas o las situaciones que pasaron en el pasado. El perdón siempre transforma la vida de aquel que con convicción decide hacerlo. Perdón. ¿Cómo salir de la condena de los antecedentes? Perdonando y después olvidando. Y esta palabra dudé mucho en ponerla. Déjame decirle que dudé mucho. Pero después de los versículos que le voy a mostrar en un segundo, digo, si lo dijo Dios, ¿cómo no lo vamos a decir nosotros también? Pero básicamente cuando hablamos de perdón, de olvidar, nos referimos a dejar ir. Dejar ir. No darle más vuelta a la situación. Eso significa olvidar. Muchos dicen, no, pues yo sí perdono, sí pastor, yo perdono, pero no olvido. ¿Verdad? Okay. A mí me ha pasado también, ¿ok? Muchas veces. Yo perdono, pero no olvido. Y cada vez que tengo la oportunidad, lo recuerdo. Lo recuerdo, pero para perdonar otra vez, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos dice de que Dios no hizo eso. Dios no solamente nos perdonó, sino que también Él se olvidó. Él olvidó. Mira lo que dice Miqueas 3:19. Apúntalo ahí a los versículos, en la parte de olvidando. Miqueas 3:19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades, es decir, nuestras maldades, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dice de que Dios dejará a un lado, de que Dios por completo echará al fondo de la mar nuestros pecados. Él volverá a tener misericordia una tras otra vez. Por eso la importancia de nosotros perdonarnos, porque como suelo decir, de que muchas veces Dios avienta nuestros pecados al fondo de la mar y nosotros ahí nos aventamos con ellos también. Y nos quedamos ahí estancados recordándolos constantemente. Tenemos que aprender a dejar ir. Una vez que perdonamos, y yo sé que posiblemente es un paso más difícil aún que la decisión de perdonar, es dejar ir. Olvidar, dejar ir. Mira cómo dice Isaías 43, 18 y 19. Dice, olviden las cosas de antaño. Este es Dios a través de Isaías hablándonos. Olviden las cosas de antaño. Ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Es Dios mismo diciendo, olviden ya el pasado. Ya dejen de estar llorando por el pasado. Ya dejen atrás eso. Yo ya los he perdonado, ya los he hecho nuevo. Es más, voy a hacer algo más nuevo todavía para ustedes. Pero ya no vivan en el pasado. Dejar ir. Dejar ir. Dejar ir de nuestros antecedentes y también los antecedentes de las personas alrededor nuestro. No es que totalmente nos olvidamos y que de repente decimos, ay, tengo amnesia, ya me olvidé por completo. No, no consiste en eso tampoco. Y no es que Dios también tiene amnesia y no se acuerda absolutamente de nada de lo que nosotros hicimos en contra de Él. Pero Él nos lleva cuenta de nuestras maldades. Y en eso consiste también el dejar ir. El dejar ir es no necesariamente olvidarnos por completo, ¿verdad? Sino que cuando vengan a nuestra mente o a memoria, cuando vengan a tu mente o a tu memoria, esos recuerdos no te hagan daño, sino al contrario. Dios los puede usar y tú puedas usarlo para darle gloria a Él y para crecer y para bendecir a esas personas que de pronto te hicieron daño. Eso es olvidar, dejar ir.
¿Para qué martirizarnos con cosas de las cuales no tenemos control? ¿Por qué enfocarnos solamente en las cuestiones del pasado que no tuvimos posiblemente control en el pasado, ni tampoco tenemos control ahora? ¿Qué le vamos a hacer? No, es imposible. ¿Para qué martirizarnos o amargarnos con las cosas del pasado si ya nada podemos hacer? Muchas personas cargan toda su vida el peso de las cosas que en el pasado fueron importantes o que en el pasado le hicieron daño y solamente ocupan lugar en su mente y en su corazón. Eso ya forma parte del pasado. Dejar ir. Mira lo que dice Filipenses 3:13. Olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Olvidar lo que queda atrás. Y esforzándome y enfocándome en lo que está al frente. Ahora tú dirás, no, es imposible. Es imposible olvidar, es imposible dejar ir. Para el ser humano, claro que es imposible. Con la fuerza humana es completamente imposible, pero para Dios no. Empezamos hablando de José, ¿se acuerdan? En Génesis empezamos hablando de José y les conté todo lo malo que le había sucedido al pobre José. Toda, una tras otra. Parecía de que no le salía ni una bien. Por favor, dame un break, le decía Dios, y nada. Le seguían cayendo una tras otras. Pero si tú crees que es imposible perdonar y olvidar, quiero animarte a que vuelvas a leer la historia de José. Y porque cuando José finalmente sale de la cárcel, después de que pasó mucho tiempo ahí, cuando finalmente sale de la cárcel, Dios se glorifica en la vida de José de una forma extraordinaria. Es más, dice de que el faraón, cuenta la historia de que el faraón, el mero, el rey del imperio más grande en esa época, dice de que él lo hace gobernador de todo el reino. Después del faraón seguía José, el preso, aquel que había tenido un montón de cosas malas y un montón de situaciones muy desafortunadas en su vida y que muchas de ellas no había sido ninguna de su culpa. Aún así, es convertido en el gobernador de Egipto. Él podría haber vivido toda su vida con rencor. Podría haber vivido lleno de rencor a causa de lo que le hicieron sus hermanos, porque ellos fueron los que lo vendieron. Ellos fueron los que lo odiaban. Él podría haber vivido su vida llena de rencor. Pero mira lo que hizo. En vez de él vivir su vida llena de rencor, él, mira lo que dice en Génesis 41, dice, antes de comenzar el primer año de hambre, es decir, después de que él había gobernado, José tuvo 2 hijos con su esposa Asenat, la hija de Potifera, sacerdote de Un. Dice, al primero lo llamó Manasés, porque dijo, Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas y de mi casa paterna. Él dijo de que él nombró a su hijo Manasés y eso significa justamente, ese significado dice que Dios ha hecho que me olvide de todo lo que pasó en mi vida. Ese es el poder de Dios. Cuando Él estuvo dispuesto y disponible a que Dios obre en su vida. Tú dirás, no, por las cosas que me pasaron es imposible. Todo lo que le hicieron al pobre José. Y aún así, Él decide perdonar y Él decide olvidar. Pero no termina ahí, sino que el tercer punto en tus notas habla de cómo salir de la condena de los antecedentes, perdonando, olvidando. Y el tercer punto dice, aprovechando todo para bien. Aprovechando todo para bien. José tuvo una oportunidad única. Creo que muy pocos en la historia lo tuvieron y posiblemente nosotros no la tengamos. Él tuvo una oportunidad única, un momento especial donde él se enfrentó a todos sus antecedentes. Se enfrentó a sus hermanos. Él tuvo la oportunidad de pararse frente a sus hermanos que lo habían
metido preso, que lo habían vendido como esclavo, que a causa de eso había estado preso injustamente, a causa de eso habían pasado tantas calamidades en su vida. Él tuvo la oportunidad y mira lo que hizo en Génesis 45, 4 y 5. Él, ya como gobernador, ya como un gobernante superpoderoso, sus hermanos vinieron a él sin saber quién él era. Y él le respondió de esta manera, dice, no obstante José insistió, acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió, yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto. ¡Ah, my God! ¿Te imaginas tú la cara de los hermanos después de haber visto a José ahí? Pensaron ellos que él ya estaba muerto hace mucho tiempo. Y ellos lo pudieron ver ahí, José sentado en su trono, porque tenía una especie de trono, porque era después del faraón era el más importante él. Él tenía el poder para hacer así y que todos sus cabezas rodaran para abajo, de que todos murieran. Y él le dice, hey, ¿adivinen qué? Yo soy José, y les recuerda por las dudas que se olvidaron, ¿verdad? El hermano que ustedes vendieron a Egipto. ¡Oh, qué lindo sería tener esa oportunidad!, ¿verdad? A mí Dios me ha dado, creo que un par de veces nada más esa oportunidad. De poder enfrentarme con las personas, o con la persona, o con lo que sea, ¿verdad? O con las situaciones que hicieron tanto daño en mi vida. ¡Ay! Ese placer, ¿verdad?, que a veces uno puede sentir y que tal vez haya sentido José ahí, ¿verdad? O que pensamos nosotros que sintió José ahí de, ahora es el momento para vengarme. Me imagino que los hermanos se hicieron chiquitos así, diciendo, no, hasta aquí llegamos. Pero sin embargo no termina ahí el versículo, sino que el versículo 5, José dice, pero ahora, por favor, no se aflijan, mas ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Un aplauso para José. Amén. Porque él, pudiendo haberle reprochado y pudiendo haberse vengado de sus agresores, los causantes de todas las desgracias en su vida, él decidió perdonar. Él decidió, y lo dejó en claro, él decidió utilizar cada una de esas circunstancias para el bien. Ahora, cuando tú leas la historia de José, vas a leerlo con otros ojos completamente diferentes. Porque no vas a ver a un José llorando y lamentándose ni en el pozo, ni vendido como esclavo, ni preso injustamente, ni en ninguna de esas situaciones, sino que vas a ver un José que en ningún momento recriminó o se lamentó por lo que le pasaba en el pasado, por sus antecedentes, sino al contrario vas a ver un José lleno de esperanza, lleno de fe y de confianza, de que Dios transformará todas sus desgracias para su bien. Ese es el José que nos enseña la Biblia. Si tú miras hacia atrás con sinceridad, vas a pasar de condenarte por tus antecedentes a estar agradecido por cada uno de ellos. No sé si a usted le pasa, pero por lo que he escuchado, esto es muy de mujeres y a mí me pasa, así que no se preocupen, yo soy bien macho. Okay. Pero a mí me pasa y cada vez que escucho esto digo, yo hago lo mismo. Okay. Pero dicen de que, o a mí me pasa mucho, de que a veces repito conversaciones o discusiones en mi cabeza, sobre todo cuando me estoy bañando. Okay. Como repito conversaciones o circunstancias en mi cabeza de mi pasado. ¿Verdad? Conversaciones vuelvo a tener, sí, estoy medio loco, yo lo sé, ¿verdad? Pero conversaciones vuelvo a tener y hay veces que ese rencor empieza a entrar en mi corazón y en mi mente. Y me tengo que reaccionar rápido, en no darle lugar a eso. Porque muchas veces puedo volver a entrar en condenación por situaciones que en el pasado, o situaciones malas que pasaron en mi vida. Pero si cuando empiezo a tener esa clase de pensamientos,
automáticamente empiezo a pensar con más sinceridad todavía. Y empiezo a ver no hacia el pasado, sino hacia el presente. Y todas esas situaciones difíciles que pasaron en mi vida, cómo se desenvolvieron de tal manera que obraron para bien en mi vida presente. Y gracias a todas esas malas experiencias y malas circunstancias, Dios me ha permitido vivir experiencias extraordinarias con Él, con su iglesia y con las personas que me rodean. No estoy diciendo que busco situaciones malas para poder después convertirlas en buenas, pero sí estoy diciendo que lo que dice la palabra en Romanos 8:28, que aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Todo obra para bien. Siempre obra para bien. Cada situación difícil en nuestra vida. Es por eso de que cómo salir de la condena a los antecedentes es aprovechándolos para bien. Tú dirás, pero yo no sé cómo esta desgracia, cómo el hecho de yo haber sido abusada en mi niñez va a obrar para bien ahora. ¿Cómo? A ver, explícamelo, pastor, porque no lo entiendo. Déjame decirte que yo tampoco lo entiendo. Pero yo sé de que Dios va a obrar en tu vida y te va a dar una fortaleza tal para que entiendas de que cada situación en tu vida, sea que hayan sido tu culpa, no estoy diciendo que esa fue tu culpa en esos casos como de abuso, ¿verdad? Pero sea que haya sido tu culpa como en relaciones o cosas que tú hayas hecho en el pasado, o como no ha sido tu culpa como en cuestiones de abuso, por ejemplo. Que tú no tuviste nada que ver, no fue tu culpa. Fue otra persona que cometió un daño en tu vida. Pero aún así, Dios, puede obrar en tu vida de manera extraordinaria. Cuando entendemos estos principios que Dios quiere con nosotros, de perdonar, dejar ir y aprovechar cada situación para bien. Él te dará la sabiduría para poder aprovechar todo para bien. Si fuiste herido o hiciste algo hasta el día de hoy que te avergüenza, si te equivocaste como padre o como esposa o como hijo o aún como hijo de Dios, y aún tienes esa amargura y resentimiento por algo de tu pasado, Dios quiere este día hacerte nuevo. Quiere decirte que dejes atrás el pasado, que dejes de cargar con esa condena que constantemente te lastima, que dejes atrás esos antecedentes, que Dios quiere hacerte nuevo. Ponte de pie, por favor, iglesia. Dios en 2 Corintios nos dice algo extraordinario. Capítulo 5, versículo 17. Él nos da la realidad de aquellos que hemos entregado nuestra vida al Señor. Él dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y no termina ahí, porque podría terminar ahí. Y muchas veces lo decimos, ¿verdad? Somos nuevas criaturas en el Señor. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Nueva creación. Pero luego hace más claridad todavía, o hace más énfasis. Dice, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Qué maravilloso que tenemos un Dios de que cuando estamos en Él, nos transforma por completo, que deja atrás nuestro pasado y que nos hace completamente nuevos. Creo yo de que cada uno de nosotros, y no los conozco a todos de manera personal, pero cada uno de nosotros tenemos un pasado del cual nos avergonzamos, sea que haya sido, vuelvo a repetir, culpa de nosotros o nada que ver, nosotros solamente hemos sido víctimas. Pero todos tenemos algún pasado que nos avergüenza o algo que marcó nuestra vida y que la sigue marcando hasta el día de hoy. Pero Dios dice que tenemos que confiar plenamente en Él, que Él es el dueño de tu vida
Él es el dueño del presente y del futuro y que Él es el único que puede transformar todas esas desgracias en bien. Así como lo hizo con José, así como lo hizo conmigo, así como lo hizo con muchos de los que están aquí, puede hacerlo contigo también. Y va a hacerlo contigo. Porque en Él somos hechos nuevos. Los antecedentes y las cicatrices siempre van a estar ahí. No es que de repente te olvidas y ya, todo pasó. Siempre van a estar ahí, pero solamente tú decides qué hacer con ellos. Si lo usas para glorificar a Dios o lo usas para seguir viviendo en condenación. Yo quiero darte la mejor opción. La mejor opción y la mejor decisión que puedes tomar es ver cada cicatriz y cada antecedente como un testimonio de lo que Dios hizo, hace y hará en tu vida también. Cierra tus ojos y ora conmigo. Amado Jesús, hoy venimos ante ti, Señor, lastimados, dolidos, traicionados, con mucha carga tal vez, Señor, de situaciones en nuestras vidas que verdaderamente nos han marcado nuestra adolescencia, nuestra juventud, han marcado nuestra vida de adulto, han marcado todo lo que somos, Señor. Aún así, Señor, hoy nos resistimos a vivir conforme a esos antecedentes que el mundo posiblemente señale y que nuestra mente constantemente trae memoria. Hoy nos resistimos y hoy ponemos por obra, Señor, aquello que nos has enseñado a través de tu palabra. El perdón, el dejar ir y el comprender de que todo obra para bien. Señor, hoy te pedimos perdón. Te pedimos perdón por no confiar en ti, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por vivir en condenación y no vivir en fe. Te pedimos perdón, Señor, por todas nuestras fallas, por todos nuestros pecados, Señor. Perdónanos, Señor. De igual manera, Señor, no solamente te pedimos perdón, sino también hoy otorgamos perdón. Perdonamos a aquellos que nos han hecho mal en la vida, Señor. Perdonamos a aquellos, Señor, que sin darse cuenta o a propósito llegaron y dañaron cierta área en nuestra vida y que nunca hemos podido reponernos de eso, Señor. Hoy perdonamos, Señor. Pero no solamente perdonamos, sino también dejamos ir, Señor. Damos una carta en el mundo espiritual, damos una carta de alivio, de perdón. Dejamos ir, Señor, aquellos que nos han hecho daño. Porque no queremos vivir acarreando esa condena, acarreando ese dolor, ese rencor en nuestros corazones. Por eso hoy perdonamos y dejamos ir, Señor. Y te pedimos en el nombre de Jesús que nos abras los ojos, Señor, para comprender, Señor, que cómo tú has obrado en cada una de esas situaciones y cómo a pesar del dolor, a pesar de la tristeza y a pesar de las cicatrices, Señor, aún así cómo tú las has usado, Señor, para bien en nuestras vidas. Danos la sabiduría para poder verlo de esa manera y darte la gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Sin importar cómo los demás nos vean y lo que piensen de nosotros, sin importar la fama que nos hayamos hecho, Señor. Hoy renunciamos a eso y en ti, Señor, nos aferramos a tu palabra de que en ti, Cristo, somos hechos nuevos. Que las cosas viejas pasaron y aquí son hechas todas nuevas, Señor. Gracias, amado Jesús, por la obra maravillosa que haces en nuestras vidas y en nuestros corazones. Mantente ahí en oración, iglesia. De igual manera quiero hacer esta invitación a ti de que nunca has entregado tu vida a Jesús. De pronto tú dices, es muy difícil.
¿Cómo yo voy a perdonar a alguien que me ha hecho tanto daño? ¿Cómo yo voy a dejar ir a algo que verdaderamente ha marcado mi vida? Déjame decirte que humanamente es imposible, pero con Dios no lo es. Lo primero que tú tienes que recibir es el perdón de Dios. Y cuando tú recibes el perdón de Dios, podrás tú perdonar a los demás. Pero todo comienza cuando tú reconoces que necesitas de Dios. Dice la palabra de Dios de que Él envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz por nuestros pecados y a través de su cruz, de su muerte, perdonar nuestros pecados. Dice su palabra de que Él resucitó al tercer día, por ende Él venció a la muerte, venció al pecado y al enemigo que constantemente está condenándote. Pero también dice la palabra de que a los que lo reciben a Él pueden ser acreedores del perdón divino y pasan a ser hijos de Dios, una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entrégale tu vida al Señor hoy. De una manera sencilla y con tus propias palabras, ahí donde estás, con tus ojos cerrados, en actitud de oración. No se trata de los que están al lado, ni siquiera se trata de mí, se trata de tú y Jesús, tú y Dios. Pídele perdón a Jesús. Dile, perdóname, Señor. Perdóname por mis pecados. Hoy recibo tu perdón, Jesús. Hoy te recibo como mi Salvador en mi vida, como mi Señor. Hoy te entrego mi vida a ti para que tú obres en mí, para que tu Espíritu Santo venga a habitar en mí y me dé la fuerza para poder poner por obra tu palabra. Hoy entrego mi vida a ti, Jesús, y te recibo como mi Señor y Salvador. Perdóname por mis pecados, hazme un nuevo ser, adóptame como tu Hijo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor eterno. Gracias, Jesús.